Yo lo voy a recibir al doctor Ayravedian como todos los jueves. Ya está aquí con nosotros para charlar un rato. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. Gusto verlo. ¿Qué tal? Muy bien, ¿y usted? Muy bien. Usted sabe que hay un nuevo fuero de privilegio en la justicia. ¿Fuero de privilegio? Un fuero de privilegio es una cosa increíble que se está extendiendo así como una mancha venenosa. Pero ¿a quiénes protege, ampara este fuero? A personas poderosas económicamente, a gente vinculada a los gobiernos, en definitiva, a gente del poder. No, una nueva categoría ha surgido, la de los jugadores de fútbol. ¿De jugadores de fútbol? Jugadores de fútbol. Les voy a dar dos ejemplos de dos jugadores de fútbol. Me voy a apropiar acá de la columna de la Vaca. Bueno, vuelve a su vieja o a su viejo amor. Vuelvo a la de viejo amor. 60 años atrás. Pero desde una perspectiva criminológica, jurídica, penal. Vaya usted, por curiosidad, a Bowen, para no ir a otro establecimiento carcelario, y va a haber personas que se encuentran acusadas, todavía no han sido juzgadas ni condenadas. Acusadas de haber golpeado a sus parejas, novias, amantes, esposas, concubinas o como le quiera denominar. Y se preguntará, ¿por qué están privados de la libertad? Porque están acusados y pueden estar en una prisión domiciliaria o pueden eventualmente estar en libertad plena. Claro. Y se dice, se alega, se invoca que constituyen un peligro de estar afuera porque seguramente se van a acercar a la víctima, van a generarle una alteración anímica a la víctima y también pueden volver a incurrir en actos de agresividad. Y a su vez muchas de estas personas tienen limitaciones perimetrales que no deben traspasar y sin embargo a pesar de esa prohibición las violan. Entonces hay una conjunción de factores que dicen o hacen pensar a los fiscales, no, esta persona no debe estar en libertad porque constituye un peligro para la integridad física y para la salud mental de la víctima. Otro tipo, estoy hablando de violencia familiar. Y de violencia sexual. Ahora voy a entrar en el otro terreno, el más específico, de los que están acusados de abuso sexual con acceso carnal o sin acceso carnal. El acceso carnal es mucho más grave, por la misma palabra lo está diciendo, el nombre actual de la antigua violación, que tiene una pena muy alta de 6 a 15 años, cuando se agrava de 8 a 20 años de prisión. Y se va a encontrar con muchas personas que se encuentran acusadas, no han sido juzgadas todavía, por esos delitos. Y los fiscales dicen, si lo pongo en libertad, esta persona, como en el caso anterior, para no repetir, es el mismo tipo de argumentación. Hay una misma línea directriz de pensamiento que hace que estas personas permanezcan en la prisión. Pero es aquí que, entre otros, porque los que conozco son estos dos que han tenido mucha trascendencia por la valía que tienen y por la cotización que tienen y porque detrás de ellos hay un negocio enorme. Villa de Boca, Pavón de Boca. Villa golpeó a su compañera, también colombiana como él, de una manera que no quedó ninguna duda de que había sido el autor del hecho, que la había golpeado fuertemente, como la mujer se encargó de exhibir su rostro en las cámaras de televisión. Salvo, porque generalmente dice disparates, salvo en esto que fue acertado, Oscar Ruggeri fue el único que dijo que ese hombre no podía estar en una cancha de fútbol, estando acusado de un delito de esa naturaleza, pero a su vez probado el delito. ¿Cuál es la línea argumental que instaló Villa en su favor? Que la mujer estaba como requiriéndole algunos extras económicos, es decir, en definitiva, como un tipo de chantaje. Bueno, pero los hechos, la imagen vívida, nítida, visible, que la vio todo el mundo,
acreditada, salvo que le hubiera golpeado un vecino o claro. otra persona. No había ninguna duda de que este es el hombre que fue el autor de la golpiza. Tiene una alta cotización, Sí. Villa. Villa le dio un baile bárbaro acá a Boca, Sí, en sí. una de las mejores actuaciones que se recuerden de su historial. Sí, sí. Es un gran jugador que tiene una alta cotización y Boca se iba a sentir, evidentemente, perjudicado en lo económico porque no lo iba a poner en el mercado internacional, que es en definitiva la finalidad que tiene Claro. Boca. Ahora, ¿qué ocurrió para que no lo detuvieran? Como todos esos Otros que usted acabo mencionó, de- que están acá en Bower. que acabo de invitarlo Sí. a que vaya usted Sí, sí. con sus cámaras y pregunte, haga un registro visual en la cárcel. No se lo van a negar. ¿Qué ocurrió? Ocurrió algo muy importante. La propia víctima fue a pedir a la justicia que lo dejaran jugar, porque era la fuente de ingreso de ella. Si él no jugaba, no cobraba. No cobraba. Si no cobraba, ella se moría de hambre. Claro. Es decir, no tenía recursos económicos para sustentarse. Y una magistrada entendió que no obstante la imputación, esto es una cosa de avanzada que acá en Córdoba no existe, nadie tiene por qué perjudicarse por estar acusado en cuanto a carecer de trabajo, que hay que garantizarle el trabajo, El trabajo. mientras se tramita la causa, por lo que obviamente está diciendo, déjenlo en libertad. Déjenlo en libertad. No va a volver a hacer eso que hizo. No sé si volverá a estar con la mujer, si volvió a estar con ella, no sé. Lo cierto es que ahora la Fiscalía de Instrucción ordenó que se eleve la causa a juicio. A juicio. Y en el juicio seguramente va a recaer un pronunciamiento. Ahí no hay arreglo. Puede haber arreglo de carácter pecuniario, económico. Una reparación de tipo Claro. pecuniaria, nada más. Nada más. Un tipo de indemnización, una reparación del daño o de los perjuicios que le ha causado. Pero no en cuanto a la faz penal, Claro. porque si el hecho queda acreditado y eres el autor, va a recibir una condena. Por eso digo que el único acierto que le reconozco a Ruggeri, que generalmente dice cosas que no guardan relación, al menos con mis criterios, Sí. fue esa. La de decir que era un hecho muy grave que ese hombre permaneciera en la Jugando. cancha de fútbol. Y que no había razón económica que justificar, no sé si las razones que él dio son más Sí, o sí. menos las que lleva mi hilo conductor. Ese es uno. Y el otro, para terminar, Sí. mucho más grave, es el de Pavón. Pavón. Pavón está acusado De que en una reunión violación. social, bueno, está bien, también en este caso, una figura de notoriedad que fue perdiendo cotización por una serie de errores de Boca, etcétera, en el momento en el que lo puso en el plano internacional, en su cotización de una época que después la tuvo que bajar, la ida a los Estados Unidos. Lo cierto es que una mujer lo denuncia. Esa denuncia tiene que ser investigada por un fiscal, le corresponde a un fiscal que tiene competencia, que es el de Altagracia, uno de los fiscales Sí. de Altagracia. No basta con que lo denuncie. El hecho que lo denuncia no significa que inmediatamente tienen que ir a buscarlo a él y detenerlo. Ojo, a muchos le hacen eso. Los denuncian y los detienen, Sí. sin ninguna investigación, sin ninguna prueba. Bueno, pero en este caso el fiscal con buen criterio comenzó a investigar si efectivamente Pavón podía ser imputado. Imputado. Una cosa era denunciado Sí. y otra cosa ser imputado. Ser imputado ya significa que hay un marco de prueba adversa que le hace pensar al fiscal por lo menos en la credibilidad Claro. de esa denuncia. Lo vincula a la denuncia. Vinculante. Esos datos que ha proporcionado la víctima, que al margen de la acusación que formula en contra de él para que reciba un reproche de carácter penal, una condena Sí. concretamente, busca también una reparación de carácter económico, que tiene todo el derecho de hacerlo. Entonces está Pavón en su casa. En su casa. ¿Por qué está en su casa Pavón?
en relación a los otros que están Sí, en la sí. misma situación de Por él. eso usted habla de un privilegio ahí. Ahí, digo yo, han creado el fuero del jugador de fútbol. Porque también este hombre ya tenía un paso nuevamente para irse A Estados Unidos. los Estados Unidos. Bien. Pero no termina ahí el tema. Resulta ser que él alega en su defensa, porque fue y declaró, una serie de cosas que se relacionan con la vida íntima de la mujer que lo ha denunciado. Eso no tiene nada que ver. No. Para la defensa penal no se puede enrostrar a la víctima por la conducta que la víctima Claro. tenga en el plano íntimo, en el plano social, en el plano sexual. En una palabra, que la víctima sea una puta. No estoy hablando ni estoy aludiendo para nada a este caso. Digo en general. Sí, sí. Muchos creen que por ser la víctima de tal o cual aptitud social, justificaría que haya un avance del hombre sobre ellos. Entonces el tema es que respecto a esta defensa de él, que dice que está siendo coaccionado, está siendo también chantajeado, extorsionado, etcétera, detrás de alguna reparación, de una retribución de carácter económico, el fiscal con buen criterio separó las aguas y dijo eso que se vaya a Buenos Aires, porque esas manifestaciones corresponden a otra esfera, Claro. a otro ámbito, a otra jurisdicción. Pero acá yo me voy a ocupar de investigar exhaustivamente la situación de Pavón en este hecho. Ahora pregunto, ¿cuál es la diferencia entre Pavón y los otros pavones que hay en las Bower. cárceles? En todas las cárceles del país, en Bower particularmente, que es el territorio que a nosotros nos interesa. Entonces allí hay un componente de una actitud de la justicia muy extraña. Generalmente se piensa que solamente se ayuda a los poderosos. Sí. Pero este hombre tiene también un realce desde lo social y desde lo económico, porque apunta también a una institución de mucha jerarquía como Boca, que perdería de ser este hombre Sí, finalmente condenado o acusado y detenido, etcétera, correr con los riesgos del proceso, perdería su valor en el mercado internacional. Así que hay una justicia de privilegio. De privilegio. Yo no digo que Pavón sea culpable, yo no estoy diciendo eso. No estoy diciendo que no deba gozar de la libertad, porque estoy en contra de tener a las personas privadas de la libertad sin que haya recaído una condena. Una condena. Pero digo, las diferencias. Si se trata de un muchacho sin ningún realce social, de un pobre muchachito de barrio, etcétera, o de Ese una persona... queda detenido. Quédate. Color de la piel, origen social, trabajador, etcétera, adentro. Entonces, ¿en qué quedamos? Esta es la pregunta que yo me estoy haciendo, porque he nombrado a 2 jugadores, hay otro más Hay también. varios ahí en Boca. ¿Eh? Hay varios en Boca que tienen sospecha al menos. Carbonero de Gimnasia de Grima La Plata, otro colombiano. Otro colombiano. Bueno, él puede nombrar mucho más porque tiene Sí, sí. un gran repertorio de conocimiento en esta materia. Entonces hay que tener un criterio racional. Si no tenemos un criterio racional, o lo ponemos en libertad o no lo ponemos en libertad. Pavón, ¿es un peligro para esa chica o no es un peligro? Este es el problema. Claro. Pues no es un peligro para la sociedad, es un peligro para la Para eso. víctima. Claro. Ahora, ¿cuál es el criterio que ha tenido el fiscal para mantenerlo en libertad? Porque lo imputó. Es decir, que tenía algunos elementos claro. de juicio. Y como a su vez, en su defensa, él dijo cosas muy graves respecto a la víctima y aportó incluso fotografías relacionadas a la conducta de la víctima. Nada Sí, de eso importa. Porque la víctima puede ser un ser abominable en cualquier hecho, Sí. pero si ha sido víctima de un acto Claro. en contra de su integridad física y en contra de su integridad sexual, no importa la condición moral de la víctima. Claro. Esto hay que tenerlo en cuenta. Por eso quería traerlo a colación, porque es una especie de nuevo fuero Sí. que se ha creado, de hecho, no solamente en Córdoba, sino en el país. Pero en Córdoba me llama la atención porque son mucho más rigurosos que lo que suelen ser en la capital federal. Gracias, doctor. Gracias a usted. Sería el nuevo fuero de la pelota de cuero. Sí, gracias, doc. Muy amable. Bueno, 9 de